Bien, pues bienvenidos sean todos de manera física y virtual. Me presento, soy la maestra Patricia Castillo, directora de Mate Fácil Kids y autora del método Kazakh. Les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que están ahí detrás de esas pantallas. Ojalá me puedan poner las camaritas para sentir que aquí hay gente y no sentirme solita. Hola, ahí veo a Ivonne, Yesenia, Tere, Karina, Diose, Marbella. Bienvenidas, maestras o señoras, porque tengo a ambos públicos. ¿Ustedes son madres de familia? Sí, maestras no. Sí, también. Entonces, estamos aquí en los dos roles. En este caso, esta conferencia va más dirigida a nuestro rol como madres. Yo también soy maestra y madre, entonces creo que entendemos muy bien, ¿no? Cuando somos docentes y tenemos hijos, entendemos muy bien la preocupación de nuestras mamás cuando por algo sus pequeños empiezan a tener dificultades de aprendizaje. Y como maestra, pues obviamente que también tenemos preocupación, pero es muy diferente la manera en que podemos apoyar a los chicos. Entonces, esta conferencia está más dirigida a cómo podemos apoyar a nuestros chicos en nuestro rol de madres, ¿sí? Bueno, entonces, sean bienvenidos, sean bienvenidas. También es gran honor tenernos aquí. Estos eventos los hacíamos cotidianamente antes de la pandemia y ahora estamos queriendo reiniciar otra vez esas actividades que son de gran apoyo para ustedes, madres de familia. Bueno, entonces la conferencia se llama ¿Cómo aprende mi hijo? ¿Cómo no aprende? Porque es importante conocer ambas respuestas. Adelante, maestra, por favor. Si gusta, déjese siente. Para que bienvenida, maestra Claudia. La primera pregunta dice, ¿cómo aprende mi hijo? Desde ese rol de madres, a mí me gustaría que ahorita sea algo interactivo. Contestemos esta pregunta primero, vamos a reflexionarlo, porque me gustaría tener participaciones de ustedes. Y me gustaría empezar con las que no son docentes, ¿sí? Con las que no conocemos todos esos procesos no cognitivos que suceden. ¿Cómo una madre entiende el proceso de aprendizaje de sus hijos? A ver, ¿cómo aprende mi hijo? Y te voy a facilitar el sintetizar la respuesta. Tu hijo antes de entrar a la escuela ya aprende, ¿estamos de acuerdo? Cuando él llega a preescolar, ya sabe muchas cosas. Antes de entrar a primaria, ya sabe muchas cosas. ¿Cómo es que se da este aprendizaje? ¿Lo puedes describir? Sobre todo enfocado a tu hijo, porque cada niño tiene ciertas características particulares, estilos de aprendizaje. ¿Cómo aprende tu hijo? ¿Quién nos quiere comentar? Como aquí los que tengo las tres son maestros, le voy a dejar la participación al final, pero pensando en tu pequeño, en tu hijo, ¿sí? ¿Alguien de aquí de la sala virtual nos quiere? ¿Ah? Sí. No, digamos aquí. A ver, ¿quién quiere comentarnos? Ivonne, o Yesenia, Tere. ¿Cómo aprende tu peque? Quien guste puede tomar la palabra, porque como no se están peleando, pues yo creo que cualquiera puede tomar la palabra. A ver. Bueno, yo he notado que mi hijo aprende, es muy visual y aprende de la manera como jugando, como haciéndole yo cosas muy, pues sí, muy visuales o muy, con figuras, con dibujos, con como más explicativo en vez de decirle tanto texto. Ese es como yo me he fijado que aprende. Perfecto. Pero, maestra, ¿usted es maestra también o tiene otra profesión? Y ahorita viene como mamá. No, yo lo hago como mamá. Soy la mamá de Bernardo Patti. ¿Te Señora, acuerdas? Sí. señora Tere, ¿es la mamá de Leo? No, de Bernardo. Ah, de Bernardo, sí. Ya, sí, ya me acordé. De Sí. Tilis. Sí. Bueno, ya ahorita no estamos ahí, estamos en Germán. Ah, señora Tere, me da mucho gusto que esté aquí. Usted, como me explica ahorita, está pensando en los momentos en que el aprendizaje es dirigido, es decir, cuando yo tengo la intención de enseñar. Pero yo quiero que analicemos cuando no está la intención, cómo aprende el niño de manera espontánea, ¿sí? ¿Cómo su hijo aprendió?
no sé, ¿qué le puedo decir? A recortar a lo mejor antes de entrar a la escuela, a dibujar a lo mejor antes de entrar a la escuela, palabras nuevas, comportamientos, conductas que usted dice, esto, ¿de dónde lo aprendió? O yo sé cómo llegó a su conocimiento, pero no fue porque yo quise enseñarlo. ¿Cómo es que se da ese aprendizaje natural en los niños antes de entrar a la escuela? Yo quiero comentar algo, pero no precisamente dirigido a chiquito. Soy antiquita. A ver, Fuerte, maestra, para que le escuche. Maestra, ¿no se puede venir acá adelante? como mamá, para que no me digan tus tiempos, no a ver una maestra, pues, a ver, realmente pensaban que la escuela de México es pequeña. Y no veían que jugaban, pero lo veían como un juego de practicar con pegar nada. Tiene 4 días que no estaban así como analizando cómo aprendió, sino él jugaba y jugaba y jugaba, pero no lo relacionaba, bueno, ya muy pedagógicamente. Decía, ya, ahora que necesitas, ya la maestra le va a enseñar esto. Bueno, es lo a lo que yo quiero llegar, ahorita conozco procesos, sí, pero como mamá en esos tiempos, ya muchos años, era, pues está jugando, está bien, observa, pero yo creo que teníamos, bueno, en mi caso tenía la idea de que en la escuela, ya aprender a la escuela, ya empezar a aprender, entonces uno reforzar para aprender a la escuela, claro, es lo que yo te quiero compartir. Excelente, muy bien. Realmente, a veces esta pregunta nunca nos la hacemos y es importante hacerla hoy, porque a la escuela nuestros niños llegan, por ejemplo, llegan a preescolar, muchos niños ya contaron según ellos, ya se saben números y la mamá nunca se sentó a enseñárselos. ¿Cómo lo aprendió? ¿Dónde lo aprendió? Hay niños que aprenden a jugar fútbol solos porque nosotros no somos de jugar fútbol. ¿Dónde lo aprendió? ¿Cómo lo aprendió? ¿Saben jugar juegos que uno no les enseñó? ¿Sí? Llegan y dicen, mamá, por ejemplo, ahorita con la tecnología también, ¿no? Son canales de aprendizaje donde ellos te comentan cosas que ni sabías, datos curiosos, porque a ellos les interesan cosas de manera natural. Y en la vida ellos empiezan a interesarse por cosas y empiezan a preguntar, a imitar, a explorar, a interactuar. Así es como aprende el niño. Al niño le interesa algo y créeme que solito va a buscar cómo aprenderlo. ¿Sí o no? O te va a mover ya que se lo enseñes, va a buscar los medios. ¿Sí? En la vida, Montessori decía, el niño aprende con el solo hecho de vivir. Y sí es cierto. Y hay que aprender, hay que observar cómo aprende el niño en su entorno natural fuera de la escuela. Primeramente parte de un interés. Y el primer mundo que él ve es su casa, es su ambiente familiar. Sí, por eso es muy común que los niños, puedes conectarlo, por favor, ya está conectado nada más, ahí en el sí. Es muy común que los niños empiecen imitando a la mamá, al papá, lo que hace, ¿no? Porque es su entorno más cercano. Las niñas empiezan te ven maquillarse, bueno, yo con mi hija me ven maquillarme, primero me observaba y me me empezaba a preguntar, ¿y eso para qué es? ¿Y esto para qué es? Y un día la descubro con mis pinturas, imitando, ¿no? Ellas imitan. Ellos imitan, ellos intentan. Entonces, los niños en el medio, en su entorno natural, aprenden jugando. Ellos aprenden interactuando con otros niños o con los adultos, explorando cómo aprenden a que el fuego quema, cómo aprenden el concepto de quemar, de frío. Tú le podrás explicar, no agarres porque quema, no agarres la vela porque te vas a quemar, pero él no sabe qué es eso hasta que lo descubre, hasta que lo vive. El niño necesita vivir y conectar con la realidad para aprender. Entonces, así es como aprende el niño en el entorno natural. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando llega a la escuela? ¿Cómo aprende el niño en la escuela? Para empezar, ¿se parte de lo que él desea aprender? Se lo pregunto. No sé. ¿El niño decide qué aprender? Como en la vida real le interesa algo y se va a hacer muy bueno en eso y nos va a sorprender. Hay una edad que casi todos los niños se hacen especialistas en dinosaurios, ¿sí o no? Como que es muy común a los niños, a los varones les atraen mucho los dinosaurios. Pues bien, y hay niños que se apasionan. Todos
de manera física Y si uno y los virtual, estimula, les pone libros, le pone videos, pues más, son niños profesionales, directora de los dinosaurios, y autora los reconocen y te hablan de sus les doy la características. cordial bienvenida a todas las Algo personas que en la están ahí escuela detrás de esas no pantallas. podemos lograr tan Poner fácilmente, las camaritas porque para primero, en la escuela los niños no aprenden lo que les interesa, lo que ellos desean, Yesenia, es su primer cambio. Karina, Diose, ¿Verdad? Marbella. Entonces, otro cambio, los niños aprenden jugando, pero muchas veces las escuelas donde están nuestros niños, para empezar, están saturadas de alumnos. Bueno, como maestras vivimos eso, a veces queremos que nuestros alumnos jueguen, pero hay profesiones que nos impiden que jueguen. Muy bien, ¿no? Aparte, en primaria sobre todo estamos saturadísimos de contenido. Bueno, ya ahorita ya pequeños empiezan los disfrazaron, ¿verdad? Ya no hay 8 asignaturas, pero hay 4 campos formativos, pero hay que ver todos los contenidos de esas, pero es muy diferente la manera que podemos apoyar. O sea, seguimos saturados. Y ahí pues de 4 libros con como 15 o puntos apoyar casi 80 proyectos de trabajar. Nos sentimos saturados de cosas que hacer. Sean bienvenidos. Es una presión psicológica a los maestros que tienes que apurarte porque si no, no alcanzamos a ver todo lo que se espera que enseñemos. La realidad es que en la escuela los niños dejan de jugar para aprender. Aprende mi hijo. Los niños ya no se mueven tan frente porque es importante. Los niños tienen que estar. Exacto. Ya tienen que aprender sentaditos, calladitos y poniendo atención. Eso no es lo natural, ¿verdad? Pero es la manera en que nosotros podemos dar atención a tantos niños, ¿sabes? Aprenden. ¿Sí? Entonces, ¿qué otros cambios hay cuando llegamos a la escuela? Me gustaría que ahorita se contestemos. Hay maestros que no lo conocemos, no sabemos cómo es. Entonces nos impacta su personalidad, su voz, su forma de tratarnos. Y me gustaría empezar. Puede ser que en algunos casos el niño se sienta muy a gusto con el maestro, pero puede ser que en otros diga el niño, no, a mí no me gustó el maestro porque me grita o la maestra porque me... Y ahí empieza una situación porque es con el que va a durar todo un ciclo. Exactamente. También Montessori decía que las escuelas tradicionales buscan que el niño se adapte a mí, a cómo yo aprendo, cómo yo veo el mundo y cómo yo es mi naturaleza, muchas cosas. Entonces, las escuelas de entrada primaria ya perciben al niño como un adulto chiquito. ¿Cómo es que se ve Cuando esta no es mensaje? así. Y Montessori decía, la escuela tiene que adaptarse a las características de... Por eso es tan importante entender cómo aprende el niño, tanto como maestros como papás, para yo entender qué es lo que está pasando que mi hijo no aprende. Porque muchas veces pensamos los papás, de la sala y lo peor, los niños, se creen que ellos no son capaces de aprender. Se creen que ellos no tienen la misma inteligencia y capacidad que los demás. Y esto tiene un impacto. No solo en lo cognitivo, porque al final eso creo que están peleando comparado con otro menos importante. Tiene un impacto en su autoestima y en su Bueno, yo he notado que mi autopercepción hijo de su aprende persona. Y es eso, muy visual, maestra, sí o no influye en cómo se desenvuelve con los demás. jugando, ¿Verdad? o Y por lo general, pues se tiende a algo negativo. Se vuelve el niño un problema. muy visual. Como no aprende, por más que esté poniendo la atención, no va a aprender porque falta algo que vamos a ver ahorita. ¿Qué está faltando que el hijo ya dejó de aprender? Ya dejó de tener ese ritmo y ese gusto, ¿no? Por estar ahí. Y entonces un niño que ya no puede aprender, y no es por falta de capacidad ni inteligencia, ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué pasa con un niño en el aula que dice, yo ya no voy a aprender, ¿para qué me esfuerzo? Ya lo intenté y no pude. Señora maestra me dijo que otra vez está mal, que lo borre. Mi mamá cuando hace la tarea conmigo me regaña. Yo no soy inteligente. de verdad. Yo no sirvo para la escuela. Entonces un niño que se autopercibe como alguien no valioso. Bueno, ya ahorita no estamos ahí. Y estamos luego en Germán. reforzamos sin querer porque los niños no lo escogen para trabajar en equipo. Como me explica ahorita, está Porque momentos no hace tareas y la maestra lo pone en el pizarrón, ¿o no? O hacemos alguna consecuencia. Que la verdad desde lo pedagógico yo lo entiendo, porque los niños tienen que vivir consecuencias, pero son cosas que ellos como niños no entienden, se sienten diferentes y empiezan a dejar de intentarlo y dedicarse a
molestar al compañero, a recortar, ver como enemigo al más escuela, inteligente. a lo mejor antes de entrar a la Y empiezan escuela, las quejas, papás. palabras Y es que su nuevas, hijo no pone atención, y es que su hijo molesta a los demás, y es que su hijo te rompió esto, y es que yo sé y cómo empiezan las conductas también a reflejarse consecuencia de una experiencia de aprendizaje natural en los niños antes de entrar. Entonces, como madres, eso nos debe de importar mucho. ¿Cómo vive su experiencia emocional en el aula mi hijo? Porque no solo es que va a reprobar el examen, eso es lo menos importante, sino cómo él se percibe y cómo va formándose como ser humano. Entonces, es muy importante esta conferencia por esa situación. Ahora, ya analizamos más o menos cómo aprende el niño. El niño necesita jugar, tocar y moverse para aprender. Específicamente, los niños que se encuentran en las etapas de desarrollo de pensamiento, ¿cómo se llama? Preoperacional. Pensamiento preoperacional, que es la edad de preescolar. Esa etapa de desarrollo la describe Piaget, es una teoría de Piaget del desarrollo. La preoperacional necesita moverse, jugar. A ellos ni les enseñes símbolos todavía, eso es algo que todavía no está, no va a aprender. Necesita otras experiencias sensoriales, concretas, el juego, ¿sí? Esos niños que de preescolar queremos que salgan sumando, leyendo, preguntando, no la hacemos y es importante hacerla hoy. Los estamos forzando a algo que aún no es su etapa. Y qué bueno si lo logra. Muchos niños ya, pero si no lo logra, empezamos a etiquetar y empezamos a darle importancia a otras cosas que no es lo que realmente nos aprendió. Hay niños que aprenden a jugar fútbol solo y a veces nos vamos a envolver como maestros. Nos empiezan a comparar los papás. Es que en ese preescolar ya salen leyendo, es que en ese preescolar salen contando hasta 50, pero ¿qué crees, mamá? No respetan procesos y cuando vayan terceros de primaria, sobre todo, empiezan a salir esas faltas de nociones. Ay, de repente mi hijo iba muy bien y no sé por qué ya no les va a dar clases. No sé por qué ya no comprende lo que le a preguntar, porque siempre me cansó y no transformó, no significó. Entonces, es importantísimo que conozcamos que en cada etapa de desarrollo hay aprendizajes prioritarios que alcanzar antes de ir a adelantarnos. Entonces, con el solo, les decía esto porque aquello, a ver si estamos en las etapas de desarrollo. La otra etapa es la etapa concreta, que es toda la etapa de primaria. El primer mundo, que su mismo nombre lo dice, la etapa concreta. Por eso es muy común que es la etapa en la que los niños necesitan manipular, escuchar, es decir, usar sus 5 sentidos, percibir al mundo, percibirlo por sus 5 sentidos para abstraer. Las niñas empiezan a... ¿Te ves maquillar? Yo le puedo enseñar al niño, la suma es la operación que junta 2 cantidades. Eso es algo abstracto. Y un día se lo puede grabar, lo puede repetir, pero no lo ha entendido. Necesita vivirlo. Necesita manipularlo, necesita interactuarlo para poderlo aprender y que más adelante en la etapa formal, la de secundaria, él puede explicar solo con palabras, porque ya tiene esa experiencia en su mente. Entonces, preescolar y primaria es la etapa en la que vamos a hacer que el niño viva experiencias, ¿sabes? Bueno, entonces, por eso es tan importante el juego, el movimiento y la manipulación. Ahora, quema, no agarras la vela porque te vas a quemar, pero no sabes qué es eso. Ya estamos respondiendo a esa pregunta de cómo aprenden. Y hemos hablado del primer punto que es ambientes de aprendizaje. Entonces, ¿cómo hago yo para en mi aula? O tu mamá, tú que eres mamá, ¿qué pasa? Piensa en el aula o el ambiente donde está tu hijo. ¿Cómo es ese ambiente? Porque tú te vas a dar cuenta, viendo el aula, cómo es el enfoque, digamos, del maestro o de la escuela. Toman en cuenta estos elementos a la hora de enseñar. En el colegio o la escuela donde está tu hijo, ¿tiene material en el aula para manipular? ¿Tiene un área donde tú dices, mira, el acomodo del mobiliario
me dice que siempre tienen un espacio para jugar. Mucho los dinosaurios. El acomodo del mobiliario tiene mucho que ver con la filosofía pedagógica. Uno los estimula y les o bien es común que yo voy a la escuela y veo niños jugando con su maestra de dibujo en el patio, porque no hay espacio en el aula, pero sí algo que en la escuela no podemos. Los niños saben que pueden preguntar en la escuela, los niños. O es la clásica maestra de no me interrumpas, las preguntas hasta el final. Como los adultos, ¿no? Que podemos anotar las preguntas y después conectar otra vez. Los niños necesitan en ese momento que se la duda preguntar. Otro cambio es la interacción que ellos necesitan. Hay esa flexibilidad, pero piensa. Muchas veces. Porque la elección también del entorno de aprendizaje es muy importante. Bueno, como maestra vivimos de saber. Y cuando estamos en una escuela pública, pues es porque tal vez no tenemos para una privada, ¿no? Entonces, si en la pública no hay las condiciones, nos toca como papás crearle un ambiente preparado en casa o proveerle ese espacio fuera de la escuela. O si es una escuela privada, pues sugerir tal vez, son a veces más, tienen más posibilidades ahí, ¿no? Pues de 4 libros o de 15 o pues de colegio. ¿Cómo cree que Es que fíjate que al menos aquí en Morelia los colegios de antaño, voy a hablar de los que ya tienen muchos años, la infraestructura ya se quedó obsoleta. Es rígida, es fría, son aulas pequeñas, a veces hasta encontré butacas cuando yo era niña, me sentaba en esas butacas y siguen usando las mismas butacas. Entonces me parece que eso que estás diciendo, por ejemplo, ahora se ha fortalecido mucho la escuela pública. Y pareciera un contraste interesante porque en la pública llegaron materiales, llegan cosas nuevas, llega mobiliario, y entonces acá pensábamos que estaba mejor, a veces, no en todos los lugares, obviamente, pero no se da. Entonces, yo creo que también venimos huyendo de sistemas particulares donde no hay ni el espacio para jugar, ni la maestra que venga a preguntar, y no tienen materiales, porque interesa más la pintura, ¿no? Lo que se ve. Pero en el ambiente de aprendizaje no hay con qué echarlos a ver. Entonces, yo tuve la experiencia de la manera diferente, ¿no? Salgo de la escuela particular para irme a la pública donde voy a hacer eso. Entonces, maravillosa experiencia. Una situación porque sí. La verdad es que como maestros, yo tuve la experiencia tanto en privado, y bueno, ya tengo más años en la pública. Y yo creo que en la pública hay más flexibilidad para los maestros que queremos innovar, que queremos transformar. Que vienes a esta conferencia y te vas con ganas de transformar, hay más posibilidad en la pública porque tú eres libre. En tu aula tú decides. Y eso es lo padre para los maestros, aunque también es un arma de doble filo, porque maestros que no quieren capacitarse, entender, y que se encierran que lo que yo sé es lo mejor, pues está destinando también para no cambiar jamás. Y en las privadas son muy cuadrados, es decir, también es una empresa. También cuida a sus clientes, también tratan de quedar bien con los papás que, discúlpenme, pero no son los que saben de pedagogía. Y a veces ustedes necesitan esa guía profesional de inteligencia y capacidad que los demás. Y en las privadas muchas veces nos obligan a quedar bien. Es que yo no quiero que mi hijo, no sé, no quiero que lo ponga a repasar tiempo extra porque quiero que le haga otra actividad. O más bien al contrario, quiero que le eche más tarea a mi hijo. Son cuestiones que a veces como papás tenemos la idea de que son buenas, pero realmente es como un abogado, ¿no? Uno le puede decir al abogado, quiero que hagas esto y esto, pero el que sabe hacer, él te va a guiar. Y a veces hace falta posicionarnos como no aprendes ese error, de no decirle estás mal, sino explicarle por qué eso no va a funcionar. Que es uno de los propósitos de esta conferencia. Porque hay cuestiones tradicionales que de antaño se cree que es lo mejor. Y entonces un niño que ya no puede en los colegios no es por falta de inteligencia. Hay mucho enfoque a la calidad de la letra, a que sean ágiles, rápidos, hay muchos temas. Esfuerzo, ya en las formas, pero descuidamos mucho la parte de las experiencias, del razonamiento. Igualmente en la pública, muchas veces también. Y de hecho, en la pública es más difícil porque como ahí no tenemos como que los esté vigilando todo el día, pues como que hay más flexibilidad. No hace tareas y la maestra lo pone en el pizarrón, ¿no? Eso tiende a como entrar a una zona de confort. Pero son
cosas que ellos como niños no entienden. no se capacitan, que no Empiezan a tratar de intentarlo y dedicarse a molestar al compañero, programas. ver como enemigos. No llegan materiales y no los usaron. Quiere decir que tenemos materiales, pero después tienes un maestro comprometido, busca cómo usarlo, pero hay materiales que nunca conductas también y porque a no explicarse para que consecuencias de la experiencia de así pasa. Sí, entonces, nos debe sí, muy complejo. Entonces, papás, mamás, el ambiente preparado, el ambiente del aula y de la escuela, obsérvalo. Puede sugerir, pero es probable que no cambien por la sugerencia. Entonces, nos toca a nosotros hacer un ambiente en casa, proveerle de estas experiencias que le están haciendo falta, ¿sí? Este ambiente de aprendizaje donde él juegue, toque y manipule. ¿De acuerdo? Eso es lo primero para que el niño aprenda de manera exacta. Número 2, los procesos cognitivos. ¿A qué se refiere esto? Papás, que ustedes lo viven cada vez que quieres apoyar en la tarea. Y cuando quieres enseñar las tablas o cosas que se requiere tener ese conocimiento pedagógico, conocer cómo aprende el niño los procesos cognitivos. Esa etapa de desarrollo la describe Piaget. Muchas veces pensamos, pues que el papá le ayude en matemáticas porque eres ingeniero, ¿no? Y resulta que dominar la materia no es suficiente. ¿Sí? El papá que es ingeniero pierde el control porque el niño no aprende y aunque él sabe mucho, no logra que su hijo aprenda. ¿Y cuál es la razón? Queremos que salgan sumando. Que no es suficiente dominar la materia. Hay que dominar la didáctica. Nos estamos forzando. ¿Cómo yo logro que el niño aprenda? Y aquí pues hay muchos enfoques pedagógicos. Pero si no lo logra, empezamos nosotros, el que nos sentamos es el enfoque constructivista, el cual nos dice que el aprendizaje es como una construcción, como un edificio. Se empiezan a comparar los papás. Para que el edificio podamos elevarlo, saben contando hasta 50, pero caen los cimientos en primer lugar. Respetan los cimientos, es lo más importante para una construcción duradera y permanente. A salir de esas faltas de nociones. Y los cimientos que son, mi hijo iba muy bien y no sé, las nociones más primarias. No sé por qué ya en preescolar se empiezan a construir los principales cimientos. Y no para la construcción que sigue, que es entonces matemáticas, operaciones, leer. Ahí no es cuando tenemos que construir ya el primer piso. Nos adelantamos a construir el primer piso sin cimientos. ¿Sí? Papás, a veces nos emocionamos porque tu hijo sale sumando y restando, pero él reconoce un número con solo poner los dedos que te diga 5 sin contarlos uno por uno. La otra etapa es la etapa concreta, ¿sí? Y es toda la etapa de primaria. Sabe diferenciar del 15 al 20 cuántos es más grande, es más pequeño, cuántos tiene de diferencia. Esos son aspectos que se deben de trabajar. ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el que está antes? ¿El que está después? ¿Qué es más grande, más pequeño? Hoy, mañana. Nociones espaciales, la direccionalidad, la noción de espacio para poder escribir, ocupamos la noción espacial. Para poder dar el mundo de los números, ocupamos la noción de cantidad. Grande, pequeño, pero desde lo cardinal, ¿sí? O sea, hay tantas cosas que tenemos que trabajar antes de entrarle directamente a las matemáticas. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no conocemos esto? Nos emocionamos porque el niño ya sabe contar, pero en tercero de primaria, entonces, ya el niño tiene el juego, el movimiento y la manipulación. Entonces, es importante entender cuáles son los procesos. Muchas veces el niño tiene dificultades en secundaria, en el tema, por ejemplo, de adición de números negativos. Los números negativos. Y lo llevamos a un maestro particular que le va a enseñar números negativos. Y está ahí el maestro enseñándole reglas, que se memorizan las reglas, que haga ejercicios, y a lo mejor lo va a mecanizar. Lo va a mecanizar para el examen, pero después se le va a olvidar. Porque lo que él tenía era una dificultad con la adición. Tu hijo no sabe la diferencia entre enteros y negativos.
ni siquiera comprende el sistema de numeración, menos va a poder hacer el mobiliario. Me dice que siempre. ¿A qué voy con esto? Que se necesita tener un orden en los aprendizajes. Es como una escalera, no nos podemos saltar procesos ni conocimientos básicos, porque entonces el edificio se va a caer muy pronto y ya no se podrá construir. ¿Sí? Eso es lo otro. La tercera. ¿Cómo aprende el niño? Conectando con su realidad. Es lo que decíamos al principio. A veces queremos enseñarle qué es la suma, pero no conectamos esa situación con la realidad. Los niños necesitan en ese momento que surja la duda preguntar. ¿Sí? La conexión con la realidad nos hace pensar en la teoría de Ausfeld, del aprendizaje significativo. Ausfeld, un gran pedagogo, decía que lo contrario al aprendizaje significativo es el aprendizaje mecanizado, porque para aprender mecánicamente no se necesitan las nociones previas, puedes tener memorización aislada, crearle un ambiente. Sí, por ejemplo, la suma, la manera en que se debe enseñar es primero experiencias, cómo sumas en la vida real, cómo se ve la suma en la vida real. La suma en la vida real no se ve con símbolos numéricos como tal. ¿Cómo detecta el niño una situación de suma para empezar? Al menos aquí en Morelia los colegios de antaño, yo voy a hablar de los que ya tienen muchos años. Cuando tengo galletas y mi hermano no quiere las suyas y me las regala, así se ve la situación de suma. Mi mamá me dio 2 galletas a mí, 2 a mi hermano, pero mi hermano no las quiere y me las regaló. Cuando me regalan es una experiencia de suma. ¿Y en qué momento vi el símbolo numérico? En la vida real los problemas no se leen, se viven. Llegaron materiales. Entonces hay que enseñar al niño a resolverlos desde la vida, porque a veces estamos, es que no comprende lo que lee, no va a aprender a resolver problemas. Lo estamos privando de desarrollar la lógica de resolución de problemas porque no comprende lo que lee, cuando en la vida real ni siquiera se ocupa de leer. Muchas veces, o la mayoría de las veces. No, y en materiales. Entonces, hay que conectar con la realidad porque de ahí surge la lógica. El niño va a sumar sin que le enseñes. Le vas a preguntar, ¿y cuántas galletas tienes ahora? ¿Y qué va a hacer el niño? Si tú le digas qué hacer, las va a contar. Va a decir 1, 2, 3, 4. Ya hizo una suma, ya la resolvió y ni cuenta se dio. La verdad es que como maestros, sí, él ya sabe sumar o puede descubrirlo cuando conectamos con la realidad. Entonces, si el niño en la escuela solamente lo ponen a mecanizar, pues hay niños que se adaptan, que queremos innovar, que queremos. Yo fui una niña que mecanizaba muy bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, maestra Gaby. Sí, acabamos de llegar. Ah, pues bienvenidas, maestra. Sí, por favor, sí. Por favor, bienvenidas y pues seguimos aquí con la conferencia. Más ratito mando la grabación para la parte que no estuvieron, no se preocupen. Sí, gracias. Son muy fuertes, es decir, también es una empresa. También cuida a sus clientes, también tratan de quedar bien con entonces, que la conexión con la realidad es indispensable para que el aprendizaje sea significativo. Esa guía profesional de uno. Esos 3 elementos se necesitan para que el niño aprenda. Así es como aprende tu peque. Tu mamá, que estás viéndome, pues hace esa reflexión. Quiero que haga otra actividad. De esa dinámica que tiene en el aula, pregúntale, oye, ¿cuál material? Cuando algo se le dificulta, dile cómo te lo explicó la maestra, qué recursos usaron, y a lo mejor tú vas a detectar ahí por qué le está costando aprender. Repito, algunos niños se adaptan a ese sistema, no decirle estás mal, sino explicar. Yo, por mi caso, yo siempre fui buena en matemáticas, iba a concursar, pero ¿qué crees? Mecanicé. Fue hasta la escuela normal cuando empecé a comprender el sistema de numeración, que era eso de las decenas y las centenas, porque yo no sabía que las decenas pues son los de la izquierda, las centenas es el tercer número de la izquierda, o el número rojo, el número verde, exacto, el azul es la unidad. Eso haces como yo percibía la unidad de centena. Fue hasta la escuela normal que comprendí, igualmente en la pública. Y cuando dije, Dios mío, si uno comprendiera nuestro sistema de numeración, la resolución de los algoritmos sería lógica. Ahí no tenemos como libros así. Y entonces, así pasa cuando no conectamos con la realidad, decimos, bueno, ya aprendí eso, ¿para qué me va a servir? ¿Quién sabe? Pero ya lo memoricé. Ya lo tengo aquí en mi cúmulo de conocimientos.
¿Y de qué sirve esto? ¿De qué sirve acumular conocimiento si no es para la vida? Las matemáticas se inventaron para facilitar la vida. ¿Qué estaremos haciendo mal? Que los niños piensan que es para complejizarles la vida, ¿no? Para complejizarles la existencia. Si así lo percibe un niño, las matemáticas como algo que les dificulta la vida, es porque no estamos logrando el propósito de enseñar matemáticas, no las usan para facilitar la vida, se queden pensando, ¿sale? Entonces, bueno, así es como aprende el niño. Ahora vamos a ver, en base a cómo aprende el niño, vamos a reflexionar. Preparado el ambiente. ¿Qué está dificultando que mi hijo aprenda? Obsérvalo. Puede sugerir, pero es probable que no cambien por... No hay ambiente Entonces, adecuado. nos toca a nosotros. Primera cosa, en casa. el lugar, la dinámica, el salón, la escuela, No tiene esas características de un ambiente adecuado para que aprenda. Eso es lo primero para No juega, no manipula material, no interactúa y no se ¿A qué mueve. se refiere esto, papás? Que ustedes lo viven. Mi hijo tiene sus Lo viven cada condiciones vez que porque quieres tal vez sea apoyar la la tarea, respuesta por la que se le está cuando quieres enseñar las tablas, Y no solo en o matemáticas, cosas que se requieren en cualquier área del de conocimiento pedagógico. cómo No se- tiene las nociones previas. Quiere decir, tu hijo tuvo dificultades en primero, segundo de primaria, pero pues como no se podía reprobar, y resulta en primero no se puede que reprobar, en la pandemia no podíamos reprobar, ¿sí? El niño pasó, como decimos aquí, ¿no? A panzazo, que el niño no aprende. Lo pasé con 7 porque pobrecito no logra que su hijo aprenda. Y entonces el niño no lleva las nociones bien cimentadas. Y cuando tiene que acceder a un nuevo conocimiento, no tiene esas bases y le es imposible. Una frase de Vygotsky que me encanta dice, y aquí pues hay muchos enfoques es tan inútil querer enseñarle al niño algo que ya sabe, porque pues ya lo sabe, ya para qué perder tiempo, como querer enseñarle algo que la que aprendizaje aún no es está en una su posibilidad de aprender. como una Tiene que ver con la teoría de la zona de desarrollo. ¿no? Podamos elevarnos. Si el niño está en un nivel de aprendizaje, hay solamente como un campo próximo de lo que puede aprender. Si nos vamos más allá, ya no salimos de ese campo, ya está por encima. Si es como si un científico quisiera venir a explicarnos, no sé, una teoría muy compleja, donde habla puros tecnicismos que no vamos a entender, porque pues que no tenemos las visiones previas. No es porque no seamos inteligentes o no tengamos capacidad de aprender, simplemente no seguir el caminito para poder llegar a ese aprendizaje. Y eso puede pasar con tu peque. Tal vez se le dificulta la división, pues sí, porque la división requiere el dominio de la significación de las otras operaciones. ¿Sí? Y entonces, si no desatamos primero esos nudos, Él reconoce. puedes hacer que juegue, que manipule, usar tecnología de punta y él no va a aprender. Porque tiene que ver con esta falta de nociones sabe previas. diferenciar ¿Sí? Y sabes qué frustrante es al 20 cuando que el niño se esfuerce, realmente quiere echarle ganas porque tú se lo pides, porque quiere que estés orgulloso de él y no poder, y no entender por qué yo me esfuerzo, mamá, pongo atención, trato de hacer lo que me dice la maestra y no puedo. ¿Te imaginas lo frustrante que es para tu hijo? Y el impacto emocional. la noción ¿Sí? de espacio, Cuando solamente regresarnos vamos a la noción de y espacial. partir de donde se encuentra, de su nivel de desarrollo real. Lamentablemente también, luego de hablar, en la escuela es difícil que las maestras hagamos eso con cada niño. A veces nos dan grupos que no estuvimos con ellos en primero o segundo y nos toca y dicen, y eso es lo que tienes que enseñar en tercero. Ay, Dios mío, también es frustrante para los maestros. Sí, y a veces es difícil y necesitamos el apoyo de los papás. Pero en tercero de Sin primaria, el apoyo de los papás no se puede lograr, porque tenemos que apoyarnos de casa para que esas nociones previas, si yo no puedo dedicarme a todos los estudiantes, no tienen igual, en casa secundaria se las den, por esas experiencias que les faltan, esa experiencia de manipular, de hacer esas actividades. Entonces, el papel de los padres de familia es determinante. Aquí tenemos una maestra que es de educación especial y a ella le toca llegar y decir, este niño no aprende, no sé por qué, descúbrelo y pues no que aprenda, no más para el examen, pero después se le va a olvidar el por qué. Y entonces, esa es una de las cosas que lo primero que hacen es no saben la diferencia. Exacto. Lo siguen pasando, lo siguen
menos va a poder. Ahora sí que obligando a irse hacia adelante cuando aún no ha tenido esas experiencias. Tener un orden en los Forzarlo con dificultades. Eso es lo que se etiquetan. Son niños con dificultades de aprendizaje. Y ya no se podrá. Pero yo quisiera compartir algo. La dificultad en el aprendizaje no solo es que el niño tenga tropiezos en aprender. Nosotros aquí estamos porque hay una dificultad en que aprendan porque el niño tiene mayores habilidades, inquietudes, experiencias, y esa maestra, ese grupo, ese ambiente está deteniéndolo, está haciendo que el niño pierda esa inquietud. Y también es exactamente lo mismo que está hablando maestra. Tiene que ver nuestros, en el caso de nosotros venimos a compartir como madres, no está aprendiendo ni lo que desea, ni lo que para lo que tiene, naturalmente eso se le sabe. Tiene una delicia natural hacia los conceptos matemáticos, pero la delicia la perdió porque tenemos, ya pasamos como 6 maestras, porque en el servicio particular se les fue esa experiencia. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, la dificultad no solamente radica en aquel que tiene aquella tropiezo, y también que perdió las nociones previas porque él tenía una manera diferente de aprender. Y como había que aprender los otros 12 que estaban en mi aula, pues fíjate que así no. Entonces, yo creo que esa dificultad también es una necesidad que el padre, que la mamá la perciba, porque el talento se perdió y uno lo va sabiendo. Entonces, la dificultad también es aquel ambiente, aquella noción, aquellas situaciones que no se reflexionaron, que se dejaron en el camino y que las personas, el adulto, en ese papel que hace un rayado bien bonito, el adulto lo conecta desde él, desde el adulto. Y eso es justamente también es válido decir que es una dificultad, porque la dificultad es ya la diferencia y no es ni mala ni buena. La dificultad es una realidad humana, ¿verdad? Pero también está en otro lado. Entonces, estamos hablando de niños sobre esta línea. Y entonces, bueno, es también una suma, ya le resolvió. también de enriquecer. Sí, y eso hace que los niños tengan aprendizaje. Pero ahí sí ya es otra, está que no tiene que estar sobre la educación especial de los Hola, buenas tardes. Buenas tardes, pues contextos Sí, acabamos de llegar. para que ellos comprendan toda la capacidad. Sí, por favor, Sí, sí. Por favor, sí. Al final todo recae a lo mismo, maestra, aquí con la conferencia. Tenemos un sistema cuadrado del que te salga de ese cuadro, ya no encaja, ya se va al margen y ya no puede aprender. Sí, por eso precisamente sobre esa gente entender Entonces, la conexión con la y además de todo, todo un tema muy interesante porque ellos tienen tanta habilidad, pero esos 3 elementos como dice, su proceso es muy diferente. así como Entonces los etiquetos tienen estás diferentes viéndome, y tienen que haber alguna, sí, o sea, es muchos contextos que necesita uno, pero los otros, a los que, bueno, los que interpreten, que comentan, pues es muchísimo más, y que se y a lo mejor tú vas a detectar ahí por qué él está y en eso también repito, está trabajando se adaptan a ese sistema. por eso se buscan Yo, fue mi caso, yo siempre pues los espacios también para poder fortalecer esta parte y que no la pierda. Y a veces si algunos son diferentes, no tiene que ser intelectualmente cierto. Hay niños con habilidad matemática. Porque yo no vas a ver que las terceras pues, son los de la izquierda, las y entonces el número de la izquierda, hay el número espacios rojo, el número verde. son pequeños. Exacto, el azul, la unidad. Que también necesita. Eso hace su apoyo de la unidad de San y Centena. Sí, y es cierto. Lamentablemente, el contexto no es nuestro sistema favorable, la resolución de o sea, requerimos a que el sistema educativo
Y entonces, No estamos así pasa, preparados. cuando no conectamos Hay que con la aceptar. realidad, decimos, bueno, Y a veces nos arrastran los maestros por el tuvimos, Perdóname. ya lo tengo. Fuimos maestros que estuvimos preparados para hace 20 años. Y ahorita en la actualidad, No es para los la lenguajes, las todo lo que nos está llegando, no hay una comprensión, porque a lo mejor también ¿Qué nosotros estaremos haciendo mal? perdimos nuestras propias nociones. Yo en el punto 3, pones no conecta con la realidad. ¿Y qué pasa cuando yo no conecto con mi maestra? Con esta maestra de muchos años de experiencia, pero que hoy ya no me traduce la emoción, estimulación, el gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay que comprenderlo, viene el cansancio físico de los maestros, nadie está exento de eso, es parte de la naturaleza ir envejeciendo, entonces me quedo en mi zona de confort, no en donde están los niños, en donde yo, a mis tantos años de vida, ¿no? Entonces, habría que también entender como mamás, no es que no estén conectando con la realidad es esta, es un 2024, mejor no están conectando con los adultos que están participando en esta situación de aprendizaje. Me parece que también es cierto, totalmente. Y creo que lo vivimos muy bien en la pandemia como maestros, ¿no? Sí, yo lo que iba es que no estamos preparados como maestros, porque sí tenemos mucha experiencia y la hemos desarrollado durante años, pero tuvimos un cambio de era. Totalmente. Y ahorita, en este momento, no estamos preparados para la nueva. Quiere decir, niñez. tu hijo tuvo dificultades en primero, segundo de maestros primaria. somos capaces de adaptarnos, pues yo lo veo, No se podía reprobar, pero estamos los maestros. primero no se puede por ejemplo, reprobar. En la pandemia no estamos como, nos obligan a encuadrarnos también. Como decimos aquí, ¿no? A panzazos. No, Lo pasé pero consciente porque pobrecito. pues son retos nuevos en lo que Y como maestro entonces el niño no lleva las nociones bien cimentadas. porque los niños te faltan, pero también el uso de la tecnología, pero Una mucho parte de Vygotsky que me encanta afecta la atención. es tan inútil querer enseñarle al niño algo que ya sabe, Muchas doctoras de los neuropsicólogos, de los como querer pediatras, de los optometristas, cómo están provocando miopía. O sea, hay tantas cosas que te resuelve ya la computadora. Ya me decías en la presentación hacia el hay psicólogo de solamente inteligencia. como un cambio Entonces el niño no de lo está que puedo desarrollando. entender. Hay especialistas que te Nosotros dicen que el cerebro está lleno de ya hay tantas cosas en el que de plano ahora que no debemos de exceder, pero es importante o aceptar, o sea, bueno, viene esta parte del síndrome de Burnout, donde puede ser la edad o puede ser ya el cansancio, pero también a veces los retos para ahorita que comentaba usted, Es maestra, para terminar la conferencia, porque está súper interesante, me gustaría terminarla, porque si hay personas que no yo no entiendo con la parte de que nos identifiquen en tu vida diaria. o sea, que están conscientes del entorno. Para que me siento para práctica de ir a comprar a la tienda, o sea, yo como me identifico. ¿Y sabes qué frustrante es? En donde no le ve, El niño se esfuerza ¿para qué va a pesar? Entonces, No sé si estoy bien o no, pero yo lo interpretaba así, que le diera sentido a su aprendizaje. Sí, es que en el método tradicional, nosotros te enseño a sumar, haz muchos ejercicios y ya cuando sepas el algoritmo ahora te digo para qué sirve. Ahora resuelve problemas, ¿no? El mecanismo y luego intento que lo uses en la vida, pero Piaget nos habla de que los conceptos se aprenden al revés. Primero descubran en la vida real, luego te voy llevando a lo simbólico, así como hiciste el ejemplo de las galletas. Ah, mira, las galletas que tú tenías se representan con este 2. Cuando tu hermano te regaló, se representa con este signo de más. Eso significa te regaló. Y el otro 2 es lo que te dio. Y entonces algo que ya me dio se conecta con algo simbólico, pero primero lo concreto. Primero lo descubro y lo aprendo en concreto y luego me voy a lo simbólico para ahora sí ejercitar. Y sí, a eso me refiero con lo de conectar con la realidad. A que todo lo que yo quiero que el niño aprenda, no debo empezar escribiéndolo en el pizarrón, no debo empezar sentándolo en un libro. Debo empezar mínimo contando una historia y a ella le toca haciéndole vivir alguna experiencia o que él me cuente algo que le haya sucedido conectado con la realidad. Sí, sí.
Entonces, a eso es a lo que se refiere. A veces nuestros niños no están conectando y solo es información que hay que memorizar, ¿sí? Entonces, es como no aprende, papás. Ustedes vayan reflexionando cuál es la cuestión que está haciendo que mi hijo aprenda. ¿Sí? Muchas veces, como papás, no tenemos también esa, pues no es la profesión, ¿no? Detectar etiqueta. Si es porque mi hijo no tiene emociones. Estos son los diagnósticos que hacemos los maestros. Cada inicio de ciclo y cada que aprendemos algo, yo creo que tenemos que hacerlo. Sí, el rescate de conocimientos previos. Oye, ¿tú qué sabes de este tema? ¿Qué has escuchado? Eso es conectar con la vida real también. ¿Sí? Y diagnosticamos si el niño nunca ha escuchado nada o el niño ya sabe. O sea, ¿cómo están los niños? Eso es importante. Y los papás a veces no tienen como que esta conciencia de, a ver, el niño tiene que aprender sobre el área o sobre el volumen. Y es como un tema que se le complejiza. Es M con el 2. M con el 3, metros cuadrados, metros cúbicos, ¿cuál es la diferencia, no? Y el niño no lo entiende y se le olvida porque le decimos, es que cuando es área es M cuadrado y cuando es volumen M cúbica. Hay que memorizarlo porque eso no tiene sentido, nada más porque tú me dices, o sea, bueno, está bien, pero ¿cuál es la razón real en la vida real? ¿Por qué es un 2 y por qué es un 3? Hay una explicación lógica y cuando la entiendes ya no tienes que memorizarlo. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que me refiero. A veces los papás necesitan el apoyo de un diagnóstico y eso, alguien profesional que lo lleve y le diga, a ver, dígame por qué no aprende mi hijo. Y el profesional va a hacer un diagnóstico. Los maestros de educación especial son esos profesionales o un maestro de primaria también. Entonces, ¿sí? Yo creo que de diagnosticar, a ver, el niño no aprende a dividir, ¿por qué? ¿Por qué? El por qué, papás, es indispensable, porque hay veces que son cuestiones cognitivas. Pero ¿qué tal si tu hijo tiene alguna condición, alguna discapacidad que no detectas? ¿Sí? Si tú que lo tienes todo el día y ves cosas en él, no haces por ir a buscar una respuesta. Imagínate una maestra con 30 alumnos. Y les voy a contar algo que me pasó cuando era directora de una primaria. Una maestra de primero entra y me dice, maestra, ya no sé qué hacer con fulanita. Vamos a ponerle con María, porque yo explico y ella siempre me está observando y se me queda viendo tan atentamente. Y por ejemplo les digo, saquen su libro y ella se me queda viendo, pero no hace nada. No hace. Ay, pues no acabe con... No, pero es interesante, usted es maestra de educación especial, pero nosotros los docentes a veces también no tenemos esta conciencia. Y es que no, y ya cuando ve que todos, ella lo hace. O se me queda viendo y yo le digo, le explico, y me hace así y se va, pero no hace nada. Y su mamá me dice que así es, que no aprende nada, que esa niña hasta no habla bien y no sé cuántas cosas. Y yo dije, ¿cómo? Y ya me fui a observarla y fue que se me ocurrió, pero digo, también se me ocurrió porque ya más o menos estudio las características de algunos niños, ¿no? Pero dije, esta niña siento que no es que salga de ese cuadro y le dije, llévame a la dirección que le voy a hacer unas pruebas. Y entonces yo empecé, le dije, oye, sácale punta tu lápiz, le dije con mi voz, y se me quedó viendo, así le puse ahí desde que llegó un sacapuntas y un lápiz, pero ni los volteé a ver ni los apunté. Le dije, oye, sácale punta tu lápiz, y se me queda viendo ya bien sonriente sin hacer nada. Y entonces le digo, a ver, voy a ver si es porque no entiende la instrucción o porque no la escucha. Y le digo, oye, y le digo, le apunto, le digo, sácale punta a tu lápiz. Y lo agarra y lo hace. ¿Cuántos años? Ya tenía 6 años. ¿Cuántos años la privamos de aprender? Porque no detectamos su dificultad. Imagínate, cité a la mamá y le dije, señora, a ver, cuéntame con su hija. No, y es que yo la regaño y no entiende. Y luego le digo que sume, pero con los dedos atrás. O le digo que, o sea, cuestiones que complejizaban más su proceso porque no es una niña que no sea capaz de aprender, simplemente que no le estamos enseñando como necesita. Papás, ahí necesitamos su intervención. Observa a tu hijo cómo aprende. Y si tú notas
le das apoyo, le llevas a clases y sigue sin aprender, tal vez tenga alguna condición y tú necesitas llevarlo con un especialista que te diagnostique su situación, porque solo así los maestros y tú como mamá o papá vas a poderlo apoyar, ¿sí? Entonces el diagnóstico es indispensable. Bueno, entonces esas son las tres cuestiones por las que tu hijo pueda no aprender, y en este caso de los niños sobresalientes voy a hacer una conferencia sobre ese tema, porque es un tema también que al final recae en lo mismo. Nuestro sistema no está diseñado para ser inclusivo. Nuestro sistema es cuadrado, solamente quien entre en ese cuadro va a aprender y los demás van a quedar, ya sea porque falta de nociones o porque son sobresalientes. También a veces tienen los mismos síntomas los dos niños, se vuelven niños con problema, ¿no? Niños que molestan, niños que no ponen atención, niños que son hiperactivos en el aula, niños rebeldes. A veces tienen los mismos síntomas, aunque no digan síntomas, pero es el resultado de un sistema que está hecho para otra época, que tal vez funcione en otra época, pero aún no hemos dado el clavo. Entonces, papás, su papel es fundamental y a nadie le importa más la experiencia de aprendizaje de sus hijos de ustedes. Totalmente. Y creo que sí, a los maestros claro que nos interesa, pero nosotros vemos en masa y como papás vemos en masa la experiencia. Si necesitan tu apoyo, tenemos un cambio de era, ¿ok? Entonces, bueno, esas son las dos preguntas motivo de esta conferencia. Me gustaría, ahorita al final vamos a abrir un espacio de preguntas, interacción, sin límite de tiempo, pero quiero como que compartirles todo lo que tengo preparados, por si tienen que ir. Pero de esas problemáticas, de estas situaciones, surge una propuesta que es lo que también les queremos compartir o lo que nosotros hacemos. En primer lugar, en el 2017 se fundó una asociación que se llama Centro de Investigación y Capacitación para la Enseñanza de las Matemáticas. Y surge esa problemática. Los niños son buenos resolviendo, algunos, por ser positivo, resolviendo operaciones con números, pero no resuelven problemas. Les cuesta resolver problemas. O les cuesta aprender también las operaciones. ¿Qué está pasando? Yo eso lo vi el primer año de que egresé de la normal y me mandaron a una escuela donde los niños no sabían de sexo, no sabían hacer operaciones, menos resolver problemas. Tenía dos que no sabían leer y escribir. Dije, ¿qué está pasando en nuestro sistema? Que los niños pueden llegar a este nivel sin los aprendizajes. Los estamos aventando al mundo sin esas nociones que necesitan para su vida diaria. Es un problema social y no solo en México. Tenemos que transformarnos, tenemos que romper paradigmas. ¿Por qué enseñas así? Porque esa es la primera pregunta que te hice. ¿Por qué seguimos enseñando así si no resulta? ¿Sí? Esa es la pregunta para los maestros. ¿Por qué sigues enseñando así? No resulta. Ahora es, ¿cómo sí va a resultar? Porque yo creo que no está la respuesta, sino a lo mejor ya lo haríamos. Y cada quien tenemos que irlo descubriendo como profesionales de la educación. Si mis alumnos no están aprendiendo, ¿qué tengo que hacer yo para cambiar esa realidad? ¿Qué está en mí y qué está en los papás, pero que necesitan mi apoyo y mi guía como profesional? ¿Sí? Entonces, en esa respuesta, empiezo esa investigación y yo intenté primero con las operaciones básicas y me di cuenta que antes de las operaciones hay nociones de construir y me fui más atrás. Aunque yo soy licenciada en educación primaria, me metí a la investigación desde las características de los niños de preescolar y qué nociones necesitamos ahí fortalecer para que lo que vamos a hacer en primaria, pues sí sea algo natural. Y entonces así inicia este programa o estas secuencias didácticas, porque son propuestas que llenan a los docentes paso a paso, de qué es el primer aprendizaje que hay que construir y después de ahí cuál sigue, ese pasito a pasito. Y aquí en Matefácil Kids lo hacemos con los niños. El método Kazakh es una propuesta alternativa que tiene muy presente lo que hablamos en esta conferencia. ¿Sí? El eslogan es jugar, tocar y moverse para que el niño aprenda. Y ustedes aquí pueden verlos, están de manera física. Ustedes a lo mejor verán muy poco, pero aquí tratamos de que sea ese ambiente
que promueva la manera natural de aprender, con material, con movimiento, con interacción. ¿Sí? Aquí tenemos la fortuna de poder elegir con cuántos niños trabajar, algo que aunque las maestras quieran no va a ser igual. Entonces, ese es un ambiente diseñado para que el niño aprenda, para que esos niños que sin querer vamos marginando, es decir, haciéndolos al margen porque no entran en este cuadro, necesitan esas experiencias y nosotros es lo que queremos, pues, proveerles esas experiencias. Si tu pequeño tiene dificultades para aprender y no hay manera de que se las den en la escuela y a ti se te dificulta también dárselas, entonces entra nuestro rol, nuestro servicio. Sí. Y pues bueno, nuestro método se fundamenta en esos 4 pedagogos que estuve mencionando, que es Piaget, Ausubel, ¿cómo están los niños? Vygotsky y Montessori. Y los papás, que son pedagogos, a veces coinciden en eso, porque pues cada quien tiene su teoría y a veces hay unas contradicciones en algunos, no contradicciones, sino diferentes maneras de interpretar algo igual. Pero coinciden en algo que es el aprendizaje se construye como un edificio y hay que respetar procesos y hay que dar experiencias. Hay que memorizarlo. A la escuela no se va a escuchar respuestas de los adultos, porque eso es lo que hacemos. Ah, mira, el universo es esto, pero nunca se ha preguntado por el universo. ¿Cómo llega a esa pregunta? ¿Por qué se la respondemos? Cuando respondemos preguntas que el niño no se... Entonces, que el niño no se ha hecho, refiero a veces los papás necesitan el apoyo de diagnóstico. Difícilmente. O es más difícil. Puedes hacer que se interese. Dígame por qué no aprende. Pero ahí tiene que entrar algo planeado, que ese es el trabajo de los maestros. ¿Cómo hago que se interese en el área profesional? En dividir, ¿cómo hago que se interese en niños? Esa es nuestra gran tarea. Porque primero el niño debe estar interesado. ¿De qué sirve que el niño memorice las tablas en primero y segundo? Es indispensable, porque si eso empieza hasta tercero, ¿cómo le vas a sembrar un sentido a ese aprendizaje si no lo va a necesitar, si no se ha preguntado? Lo tienes todo el día y ves cosas. Entonces de eso se trata, ¿sí? El método CASAC. Y bueno, yo este lunes iniciamos nuestro programa que consta de 5 cursos. Primero entra y me dice, ¿me puedes dar uno de los volantes para que vean el programa de las maestras? María. Porque en nuestro programa tenemos 5 cursos y partimos de los cimientos, que es construcción de la noción de número. Y no porque esto inicia en preescolar, significa que si tu hijo ya va en sexto, él ya no lo ocupa porque pues es hora de preescolar. Les digo que yo hasta la escuela normal fue que pude entender nuestro sistema de numeración. También no tenemos conciencia. Cuando doy el curso a maestros de construcción de la noción de número, dicen, ¿a poco esto es por esto? ¿A poco esto es? Empiezan apenas a entender el sistema de numeración de manera racionada. Entonces, hay niños que, ¿cómo se refleja la falta de dominio de la noción de número? Los niños cuando multiplican no respetan las posiciones. Fue que se me ocurrió. Los niños les cuesta leer cantidades de millares de millones. O escribir, cuando hacemos dictados de cantidades, les cuesta poderlas escribir. O cuando dividen y que no cabe, no ponen el 0 arriba. ¿Te dije con mi voz? Todas esas situaciones es como más o menos hay indicios de que tu hijo, aunque vaya en primaria y secundaria o prepa, no domina el número. Y la noción de número es conocimientos. Después de la noción de número, nos vamos al uso de suma y resta. A ver si es porque no entiende todo lo que tiene que ver con operaciones, empieza desde experiencias de la vida real. Le digo, conectamos con la realidad. Se dan cuenta que las operaciones son historias y que sumar se ve como regalar, me encontré, compré, que restar es me comí, regalé, me quitaron, se me perdió. Así se ve la racionalidad. Después sigue el curso de tablas de multiplicar. En ese curso, en 7 semanas, yo te garantizo que tu alumno se va a aprender, tu hijo o tu alumno se va a aprender las tablas de multiplicar. ¿Sí? Y como maestros también es un método que te va a encantar, porque al final los niños solo tienen que memorizar 28 multiplicaciones, todo lo demás, si logramos el razonamiento, que si lo logramos, la memorización solo recae en 28 multiplicaciones. Y si tú no, ¿sabes?
Entonces, ese es el uso de tabla de multiplicar, es el más largo por todo el proceso que conlleva desde el razonamiento hasta la memorización. Y después sigue el de multiplicación y división. Es diferente las tablas a la multiplicación. Las tablas es solo como tal la multiplicación unidad por unidad del 1 al 9, ¿no? Por los números del 1 al 9, y multiplicación pues ya implica la operación, multiplicar cantidades grandes, respetar las reglas, usar el algoritmo de manera correcta para resolver problemas. Entonces, ese es el curso que sigue, y fracción, que también es un tema que si no se conecta a la realidad, a los niños se les complejiza tanto, cuando es un tema tan hermoso, porque al trabajarlo con materiales colores, son muchas experiencias, mucho material que podemos. A veces tienen los mismos síntomas. Entonces, ese es el programa que nosotros partimos. Bueno, les voy a pasar las fechas ahí en el grupo para los que no están aquí en manera presencial. Estas fechas son las del programa anterior, pero creo que hasta ya te los mandé. Pero las fechas. Y bueno, aquí en Matefácil pues tenemos dos modalidades, presencial y virtual. En la modalidad presencial trabajamos en dos áreas, que son estas que están aquí abajo. El área de movimiento, donde los niños hacen actividades. Cada día tenemos una meta de aprendizaje muy específica. Y como se trabaja simultáneamente, si nuestra meta es hoy que el niño entienda lo que es el concepto de suma nada más en la vida real, y como también en la modalidad virtual. Esto hace que si alguien no puede venir de manera presencial, te conecta en virtual y no pierdes su clase. Tenemos esa flexibilidad, ¿no? Y entonces la meta es muy específica, pero esa misma meta se trabaja de diferentes canales, se realizan un espacio de experiencias, porque los niños tienen diferentes maneras de aprender, pero sí, y hay unos que tienen más, desarrollan un canal que otro. Entonces allá que buscamos que el niño se mueva, interactúe, hace juegos en equipo, desafíos, organización, estar en el piso, en la pared, brincan. Y aquí en esa área están sentaditos, pero sus manitas trabajando con material. Es como más de desarrollo del enfoque, de la concentración. También hacemos juegos, todo es con juegos, y también en la modalidad virtual. ¿Cómo le hacemos para cumplir esta filosofía en el método virtual? Porque muchos papás seguro se quedaron con la idea de la clase virtual de que el niño nomás está viendo a la maestra y escribiendo. Pero aquí no es así. En congruencia con nuestra filosofía, el niño tiene que tener material. Ese material lo hacen ustedes, mamás. Es un material muy económico, les mandamos tutoriales. Y pues con ese trabajamos con los niños también haciendo juegos. Hacemos una introducción de 15 minutos y son 3, 4 juegos donde ellos interactúan y hacen actividades donde se divierten. Así es la dinámica de la modalidad virtual. Entonces, tenemos esas dos modalidades que ambas es jugar con material, interactuar. ¿Sí? Como son dos espacios, nosotros dividimos a los chicos en dos grupos. Primero de acuerdo a su edad, pero también de acuerdo a su nivel de desarrollo. Es decir, hay un niño de 10 años que decimos tiene 10 van con los grandes, pero tal vez necesite, o su ritmo es más lento, o tiene más rezago, necesita primero pasar o sea, bajarlo al tema de, al nivel de desarrollo de los chicos, pero siempre es temporal. Porque un niño grande, aunque lo regresemos, su maduración es ya más desarrollada, entonces más rápido aprende, más rápido se cuenta que, digamos, que tiene estos huecos. Aunque yo soy licenciada en educación primaria, me metí a la investigación como esos huecos en las nociones. Pero tú llenas de esos huecos. Sí. Eso es importante que lo mencionen porque, por ejemplo, hay niños de 10 años, 11 que se meten al curso de noción de número y nos regresamos hasta el punto con los dedos y la representación con dedos. Y dicen los papás, es que eso mi hijo ya lo conoce, eso mi hijo ya lo sabe. Pues sí, pero no está de más recorrer todo e ir tapando pequeños huecos. El método Kazakh, de todas maneras, con los niños grandes en un día vemos lo que con los chiquitos en una semana. No va a ser lo mismo, pero sí pasamos todo el proceso desde el principio, jugar más rápido. Y llegamos a sus metas de niños grandes, de trabajar hasta millones, pero porque su maduración nos lo permite, ¿sí? Entonces es importante, es la manera en que nosotros diagnosticamos, porque muchos dicen,
no le va a hacer un diagnóstico antes, no, porque aquí todos entran en el proceso desde el principio. Y ya si nosotros notamos que se le está dificultando, vemos cómo lo apoyamos, porque aquí las clases son de lunes a jueves, las 4 metas semanales de aprendizaje, y el viernes es el día de reforzamiento. Ese día se citan los niños que necesitan esa atención más personalizada para que logren sus metas. ¿Sí? Entonces, estamos muy preocupados porque se vayan logrando esas metas. Y si es necesario, que casi nunca ha pasado, pero sí como 1 o 2 veces, si no logró sus metas, nos apoyamos del papá. Les damos material y juegos que hacer en familia para seguir una cosa que se las den. Entonces, eso es lo que se trabaja también, dárselas. Y la buena noticia es que a partir de este programa vamos a integrar cursos complementarios. Eso solamente modalidad presencial por ahorita, que es cursos de lectura, comprensión lectora, expresión oral, escritura, caligrafía y ajedrez. Entonces el niño elige su horario aquí, que es de 4 a 5, y de 5 a 6 se queda la clase complementaria que haya. Sí, porque ya están los horarios. Entonces, si él viene de 4 a 5, de 5 a 6, puede ser que sea lectura, escritura, pero están organizados para que el niño pues tenga la mayor cantidad de clases. ¿Sí? Entonces, eso es un extra y esos son gratuitos para nuestros alumnos. También podemos ofertar a quien solo quiera venir a lectura adelante, pero ya tiene costo. Nosotros buscando que los papás cubran también esa parte, ¿sí? Porque muchos nos han comentado es que de lectura también necesitan más bien y les toca ir a buscar otro espacio y es muy difícil la logística. O bien, a veces los papás les sirve más que estén aquí 2 horas a 1 hora, porque cuando es 1 hora les toca esperar y a lo mejor podrían en esas 2 horas hacer otras actividades. Entonces, así es como vamos a trabajar. El costo de la semana en modalidad presencial es de 350 pesos. En modalidad virtual, 250 pesos semanales. ¿Por qué semanales? Porque los cursos varían. Hay cursos que son de 4 semanas, otros de 5, 6, 7 semanas. Entonces, así tú puedes decidir, no, pues yo me meto a este curso nada más, o incluso solo esta semana. Sí, no hay como que ese compromiso de que tienes que estar en todo el programa, tienes que terminar todo. Otra cosa que nosotros facilitamos a ustedes para que primero conozcan el servicio y luego decidan, es que la primera clase, ustedes pueden decidir no pagarla hasta después de la primera clase, más bien la primera semana. No hacer compromiso de pago hasta después de su primer clase. Construcción de la tanto presencial como virtual. Esto inicia en preescolar, tráelo a la primera clase. Y si te gusta la dinámica, si crees que somos las personas o el servicio que buscas, pagas la semana y seguimos. Y si no, no pasa nada. Ya conociste otra manera de aprender. O tal vez en ese momento se te va a dificultar el horario, lo que sea. Después puedes ingresar al PEC, ¿sí? Entonces, creo que esto habla de la seguridad que tenemos en lo que nosotros ofrecemos. Ya tenemos 5 años, 4 años, casi 5, porque empezamos antes de la pandemia, vamos a cumplir 5 años, con este servicio a los niños. Aquí en esta dirección 3 años, pero si ustedes se meten a Matefácil Kids se van a dar cuenta que empezamos hace casi 5 años con este proyecto. Con los cursos a maestros desde el 2017, ya más el recorrido, pero creo que más o menos ahí dice que nosotros proveemos aquí es única, aunque vaya en primaria, es única, porque los niños se escriben a vivir, a jugar, a vivir experiencias. Hay otros lugares que los niños están sentados, están haciéndolo, reproduciendo el mismo sistema que no es el que funciona para ellos. Entonces, no sé qué otra duda puedan tener sobre el programa. En la secundaria, maestra. En la secundaria también tenemos un curso para secundaria y ese lo voy a impartir directamente. ¿Sí? En este curso lo que buscamos es que el niño, gracias a su maduración, pueda aprender más aceleradamente. Entonces, como ellos son más grandes, a ellos sí es como que en este curso muy lento el ritmo que trabajamos en el programa. Entonces lo que buscamos es que sea más acelerado. Es un curso de fin de semana. Sí, los sábados 2 horas, el domingo 2 horas. El horario lo acomodé casi a mediodía porque también es cuando doy cursos a maestros o cuando vamos a empezar a tener este tipo de actividades, de eventos para hacer conciencia en los padres. Entonces es de 11 a 1 el horario. Son 5 fines de semana, son 10 clases, 20 horas.
es el más largo. Y el costo, si pagas todo el curso, me parece que es de 1,500. Y si no, puedes pagar solo fin de semana. Te voy a pasar el contenido de cada semana para que a lo mejor sea solo el fin de semana, pero no lo recomiendo por lo que ya hemos hablado aquí, que es necesario hacer el recorrido desde el inicio, no dar por hecho que ya sabe la implicación, todo va como que de la mano. Y el alumno puede elegir venir o el sábado. En modalidad presencial solo va a ser los sábados, el domingo va a ser virtual para todos. Y el sábado lo vamos a hacer así, tanto presencial como virtual, para que quienes estén en otras ciudades puedan tenerlo 100% virtual. Entonces, pues bueno, esa es la información. De todas maneras, se los pongo ahí en el grupo. ¿Ustedes están en el grupo de la conferencia? Entonces, ese es el programa que nosotros partimos. Bueno, y bueno, las fechas, ¿qué más les iba a comentar? Para los que no están aquí en realidad. Pues bueno, por aquí, por ejemplo, la señora Tere ya ha tenido la experiencia de estar en Mate Fácil. Perdón, señora Tere, no sé si nos pueda comentar algo de su experiencia con su hijo. Mate Fácil, pues tenemos Sí, bueno, justamente nos interesa como regresar porque, bueno, a Bernardo le encantó y yo vi el cambio muchísimo entre cómo aprendía, después cómo conoció los números y cómo pudo resolver cosas, como dices, de manera cotidiana, como suma, restas y multiplicar. Pero ahora que ya está en cuarto de primaria, pues ya obviamente está viendo como cosas más difíciles, que como dice lo de la noción del número, a lo mejor hay como que reforzar cosas que ya aprendió o que necesita como recordar. Y pues Lucía entró a primero de primaria, entonces a mí sí me interesa participar en el curso de la que comienza el lunes. Perfecto. Me va a dar mucho gusto tener aquí a Bernardo otra vez. Gracias. Muchas gracias. Entonces, te escribo para ponernos de acuerdo del horario. Sí, Maestra Pati. sí, por favor, me escribe para agregarlo a la lista y al grupo de WhatsApp del curso. Sí, serían los dos, Lucía, Bernardo y Lucía. El método. Ah, perfecto. Muy bien, señora, seguro se quedaron con la idea. Ok, muchas gracias, me despido. Sí, adiós, señora Tere. Hasta luego, gracias. Pero aquí no es así. No sé si alguien de aquí, de los que están en modalidad virtual, tengan alguna duda, comentario. Ese material lo hacen ustedes, mamás. Es un material muy económico, les mandamos tutoriales. Y pues con ese trabajamos con los niños también, haciendo juegos. Hacemos una introducción. Señora Yesenia, ¿quiere comentar algo? 3, 4 juegos, entre ellos. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Así es la dinámica de la modalidad virtual. Bien, entonces, bienvenidos sean todos. ¿Sí me escucho ya? Y virtual. Para